Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más con Info 4 TV en una mañana sumamente fría, ventosa en nuestra localidad de La Para. ¿Ustedes creían que agosto traía veranito? No, señores. Así hoy el estado del tiempo, el pronóstico también nos confirma el descenso de la temperatura en las próximas horas, así que a abrigarse, a cuidarse y a quedarse en casa, porque eso es lo que tenemos que hacer por estos días para afianzar los cuidados. En esta edición de Info 4 TV vamos a estar hablando con el infectólogo, el doctor Hugo Luis Pixi, justamente sobre cómo afianzar los cuidados para prevenir el COVID-19. Como ustedes ya saben y han estado siguiendo nuestras redes sociales, está el primer caso en nuestra localidad de La Para, ha sido confirmado por el COE y por supuesto ahora tenemos que afianzar los cuidados para prevenir absolutamente los contagios. En Villa Santa Rosa la situación es un poquito más crítica, por supuesto, sí lo indican los números, pero la entrevista con el doctor Hugo Luis Pixi nos dará los conocimientos que debemos tener para de esta manera seguir afianzando el cumplimiento de las medidas sanitarias. Les decía, una edición con varios temas que por supuesto los invito a conocer en estos títulos. Tormentas de sal, así se denomina el fenómeno que desde el año 2005 se viene registrando en Mar Chiquita. En una entrevista con el biólogo argentino, investigador superior del CONICET, Enrique Bucher, te contamos todo lo que te interesa saber. Cuidarnos más. El pasado martes 4 de agosto el COE local confirmó el primer caso de COVID-19 en La Para. Te contamos cuáles fueron las medidas adoptadas hasta el lunes 10 de agosto inclusive. COVID-19. En los últimos días, localidades del departamento Río Primero y San Justo, cercanos a La Para, incrementaron el número de hisopados y testeos por coronavirus. En una entrevista con el infectólogo Dr. Hugo Luis Pixi, hablamos de las últimas novedades del virus que paralizó al mundo. 47 años con la música. El grupo folclórico Los de Alberdi celebraron un nuevo aniversario en el Teatro Real. Horas antes de su presentación por streaming, dialogamos con Lucho Malagueño. Te contamos lo acontecido en la gran noche con importantes invitados. Y como siempre, noticias en 3 líneas, la información de servicio, la agenda de actividades para los próximos días y el espacio para que los parenses nos cuenten lo que desean compartir con la comunidad. La información está en Info 4 TV, el programa informativo de Canal 4, un servicio de su cooperativa. Bienvenidos a la información en Info 4 TV. Y el pasado martes, el COE local y el intendente municipal Carlos Martín Guzmán confirmaron el primer caso positivo de COVID-19 en La Para. En una conferencia de prensa brindaron todos los detalles junto a la doctora Marcela Juárez, directora del Hospital Municipal Juan Domingo Perón. A esa hora, transmisión que ustedes siguieron en nuestras redes sociales, también se comenzaba a trabajar en las medidas que en un ratito le repetimos y les contamos a todos que están en vigencia hasta el próximo lunes inclusive. A tener en cuenta entonces, al cierre de esta edición, solamente un caso de COVID en La Para y por supuesto el hecho de reforzar el cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el virus. A continuación, ¿qué decía el COE local cuando se hacía la confirmación? Buenos días a todos los vecinos de La Para. Bueno, la verdad que nos toca comunicar el primer caso positivo de COVID. Me acompaña a mi izquierda José Chiana, secretaria de Públicas, la doctora Marcela Juárez, directora del Hospital Juan Perón, Abel Mondino, el comisario local. Bueno, decirles que la persona contagiada lo ha hecho público, así que podemos dar su nombre. La verdad que es un gesto que la enaltece. Es una empleada municipal embarazada de 5 meses, que como
4 empleados municipales más por estar en situación de riesgo, están de licencia. Vanessa estuvo el martes haciéndose los estudios por su embarazo en Villa Santa Rosa, junto con otros parenses. Fueron testeados el día domingo con un test rápido. En el caso de Vanessa, el resultado era negativo, pero a la doctora le quedaban unas dudas, así que después le hisoparon y nos ha llegado el resultado del hisopado hace un rato, siendo él positivo. Bueno, agradecerle, mandarle mucha fuerza a Vanessa, una pronta recuperación, a ella, a Seki y a Justina. El aislamiento que vienen haciendo ellas y muchos países. Ahí la doctora me decía recién que desde que empezó allá por marzo el COVID hemos aislado a más de 120 personas. Les queremos la verdad que agradecer mucho, porque en la mayoría de los casos inclusive tenemos una persona que se aisló por su propia voluntad relacionada con el brote de Balneario. Ustedes saben que en la región se van sumando casos, así que bueno, lo primero que tenemos que decirles que lo más importante de aquí es justamente eso, quedarse en casa, aislarse. El edificio municipal y el trabajo municipal hemos decidido que hasta el 10 de agosto dedicarnos exclusivamente a esto, así que va a estar cerrada la municipalidad, vamos a atender los servicios básicos, esenciales. En la página del municipio, en la página oficial del municipio, pueden ver temas importantes relacionados con los residuos, con el cementerio, con la guardia del hospital. Entonces vamos a priorizar indudablemente que la salud de los parenses, corrigiendo las cosas que tenemos que corregir, mejorando lo que haya que mejorar, pero sobre todo haciendo un trabajo que muchas veces, como esto de las 120 personas, más de 40 familias aisladas, y que la verdad han tenido un comportamiento ejemplar. Es mucho trabajo también el que hace Abel, el que se hace desde el COE local, que nos juntamos todos los lunes, que también le mando un fuerte saludo porque nos hemos estado comunicando. Cuando nosotros nos anoticiamos de esto, lo primero que hicimos es hablar con el COE central, dependemos del COE central, hablamos también con el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba, con el legislador, mucho con el doctor Juárez, que es el director del Hospital de Santa Rosa, y con intendentes de la zona también que están pasando por lo mismo, porque indudablemente tenemos el pedido de los medios, de los comerciantes y del pueblo en general, qué medidas se van a tomar. Para eso tenemos que tener un poco de paciencia, porque justamente lo que estamos haciendo hoy es el listado de contactos o vínculos estrechos, tanto de Vanessa como de Ezequiel. A estos vecinos nos estamos comunicando para que se aíslen. Es fundamental el aislamiento de estos vecinos hasta que esperemos que en hora de la tarde le podamos hacer el test rápido, el hisopado. Entonces es fundamental. Como también estamos avanzando por las segundas líneas, o sea, los contactos de los contactos. Entonces, en estas primeras horas y en estos primeros días es fundamental lo que decía recién, que nos quedemos en casa, que la gente se aísle en su hogar, entendiendo que para aislarse tenemos que tener una pieza sola y no compartir con otros integrantes del grupo ni la comida ni la bebida, y tenemos que tener ahí ciertas normas de higiene y de limpieza, porque el aislamiento tiene que cumplir ciertas pautas. La doctora y toda la gente del hospital seguramente en eso pueden darle un pantallazo mejor. Comentarles también que en estos momentos estamos acondicionando, terminando el geriátrico, porque va a ser otro centro de aislamiento junto con el SIC, tanto la parte de Oficina de Desarrollo Social del SIC como la Secretaría de Ambiente y como el edificio municipal van a estar a disposición del COE local, que va a estar conformado que todo por empleados que nos están dando una mano. Al no trabajar la parte administrativa y la mayoría de las áreas municipales, tenemos un importante número de empleados que como voluntarios van a trabajar en hablar con los vecinos, en decirles cómo tienen que hacer el aislamiento y darles un turno
para que lo antes posible, y esperemos que puedan ser en hora de la tarde, podamos hacer el test rápido y el hisopado. También le pedimos paciencia, que lo que necesitamos para que todos, como decía Vanessa en su mensaje en Facebook, que la verdad que me emocionó mucho, empieza un largo camino, bueno, que lo transitemos juntos, lo transitemos, la verdad, que trabajando como comunidad y cuidándonos mucho. Las medidas y cómo vamos a trabajar los días sucesivos, estamos consensuándola con la gente de epidemiología de la provincia, con la gente del COE, porque ellos, en base a los listados de gente que nosotros le pasemos, los vínculos, ellos van a establecer un poco un pantallazo general de la situación que tenemos en nuestro pueblo. Así que, en general es eso. Esto de también contar con el psico del geriátrico, con la Secretaría de Ambiente, con el municipio, es un pedido de la doctora y la gente de salud para comprimir el hospital, porque también esto, que no sabemos cuánto tiempo va a llevar, indudablemente que va a haber pacientes que van a sufrir otras patologías. Entonces no afectar tanto al COVID el edificio del hospital. A grandes rasgos, eso es lo que tenemos en este momento para contarles, y como les decía, la verdad que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los parenses estén lo mejor posible, porque se lo merecen y porque creo que tenemos un pueblo maravilloso. Intendente, ¿ha adherido el municipio a la ley que aplica sanciones por el no cumplimiento del tapabocas, por ejemplo? Nosotros tenemos reuniones, Gaby, los primeros jueves de cada mes. Nosotros tenemos reunión del consejo este jueves. Seguramente, y por lo que nos toca vivir, ahí está trabajando la gente de prensa, Micael, para hacerla virtual a la reunión. Si podemos hacerla este jueves, si no la pasaremos para el jueves que viene en forma virtual, porque las circunstancias lo ameritan. Y la idea, yo he hablado en forma general de los concejales, la idea es adherir a esta ley provincial. Doctora Juárez, aproximadamente ya seguramente han hecho un pequeño relevamiento, un primer relevamiento de los contactos estrechos y segunda línea, como decía Martín, de la persona que tiene el COVID positivo a la para. ¿Cuántos hisopados se calculan que van a tener que realizar y desde cuándo se empezarían a hacer? Bueno, eso lo coordina directamente epidemiología, o sea, nosotros pasamos las listas, nos ponemos al servicio de ellos. Estoy esperando el llamado a la doctora Ana Willington, que o se va a llegar a la localidad o vamos a tener que ir a Santa Rosa. En este momento no te sabría decir, ellos en base al contacto, en sí al vínculo del contacto, determinan si es hisopado o si es el test rápido. Por ahí hacen el test rápido y si llega a ser dudoso o lo consideran, también hacen hisopado. O sea, la cantidad no te sé decir. Eso lo van a manejar ellos. Por el momento, como decía Martín, nos han pedido la lista de los contactos estrechos, de los contactos que se llaman de primera línea. Nosotros estamos dando un pasito, ya se la pasamos. Vamos a empezar con los contactos de segunda línea para ir agilizando el trabajo. Pero el número real no te sé decir. Comisario, se están efectuando controles al fines de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, ya por todos conocidos, además sabiendo también la importancia del compromiso social, más allá del rol del Estado y el Poder Judicial en este caso. Sí, se van a seguir con los controles y se va a reforzar con más personal para concientizar de la situación que estamos viviendo y poder que la sociedad se cuide. Martín, con respecto a las medidas de ayer, que hubo cambios, que el COE ha tomado otras medidas, ¿se van a seguir reunidos después de la conferencia de prensa y van a cambiar esas medidas? Sí, por supuesto, Rubén, el panorama de lo que habíamos decidido ayer en horas del mediodía, a primera hora de la tarde, sin casos positivos, era uno. También estamos indudablemente que limitados, si se quiere, o por ahí tenemos un DNU de carácter nacional que, por ejemplo, restringe lo que son las reuniones sociales y familiares, ¿no? Que indudablemente
el COVID cuando empezó en el mundo y en nuestra sociedad, cuando uno toma medidas, pueden gustar más o menos y puede haber un montón de enfoques. Lo que me decían los doctores, lo que me decía la gente que he estado charlando, que el mayor vínculo de contagio son las reuniones familiares y sociales. ¿Y por qué? Porque es muy simple. Cuando uno está con la familia, cuando está con 10 integrantes, 5, 15 o 20, tiene un trato que no tiene algún lineamiento protocolar. No estamos con la familia con el barbijo, con distanciamiento, nos sacamos la foto, brindamos. Nos pasa a todos, me incluyo, y también nos pasa a todos, y me incluyo, que el comportamiento de la sociedad del día 0 al día 40, la verdad que lo veíamos en La Para, fue excelente, o muy bueno, y después con el agotamiento, el cansancio y una cuestión económica también que siempre hay que medir, hemos visto que no hubo incumplimientos, que indudablemente la gente nos lo hace saber y nosotros reconocemos que es así, pero necesitamos, ahora que tenemos, y no ahora porque tenemos, pero indudablemente cuando lo tenemos en primera persona, la responsabilidad debe ser mayor, ¿no? Pero me decían justamente esto, las personas que más conocen y que están formadas, que en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, en los cumpleaños, no hay parámetros estándar de distanciamiento. Seguramente que tampoco hay en algunos comercios que en todos lados y a los fines de que también puedan tener su entrada económica, juntan mucha gente, se reúnen mucha gente, pero los lazos familiares, lamentablemente, por el contacto que se produce, la verdad que son lugares y son acciones que nos ayudan mucho, así que entendemos a la gente porque a todos nos gusta estar con nuestra familia, pero bueno, creo que es el momento de tomar distancia, sobre todo aquellas personas que tienen mayores en la familia, ¿no? Porque sabemos también cómo es el comportamiento de esta enfermedad en los sectores mayores. La principal preocupación de la gente hoy es el comercio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente un tema que van a tratar en el COE enseguida, si volvemos a otra fase anterior o seguimos como estamos. Sí, eso es lo que les decía al comienzo, es una decisión que también los lineamientos, la parte epidemiológica va a ser muy importante para tomar esa decisión, que lo vamos a tomar con todos los actores involucrados, por supuesto. Bien, mi última pregunta sería para la doctora Juárez. Bueno, ya es como recurrente a esta altura hablar de síntomas, pero creo que es importante también reiterarlo a la población y bueno, un poco lo que mencionaba antes, ¿no? El compromiso de cada uno en cumplimentar los mismos. La prevención. Sí, o sea, en este momento lo más importante es quedarnos en casa. Es el aislamiento porque en realidad no sabemos cuál es la situación epidemiológica del pueblo. Entonces es fundamental quedarnos en casa. Ante la aparición de cualquier síntoma, fiebre, alteraciones en el gusto, en el olfato, tos, dolor de garganta, por favor llamen al hospital, al número del hospital. Ahí hay permanentemente un médico, a pesar de que solo se va a atender urgencia y emergencia y todo lo que es controles periódicos se han suspendido, que lo va a saber guiar e informar. Como les digo, lo más importante es el aislamiento, el lavado de manos, el uso del barbijo o tapabocas y mantener las superficies limpias, ¿sí? Alcohol al 70% o agua con lavandina. Eso es fundamental en este momento. Estar también en distanciamiento. Si vamos a algún lugar, tratemos de estar más de 2 metros de distancia. Hay cosas que se van sabiendo. Esto es muy cambiante. La situación es muy cambiante. Los estudios en relación a este virus van cambiando. Es algo nuevo. Entonces, bueno, nos cuidemos entre todos. Cuidemos los adultos mayores y cuidemos los niños. Lo que sí va a seguir en el hospital, a rajatabla, como ya lo hicimos en la cuarentena estricta, es la vacunación de los niños. Llamen, pidan turno para que no sea un montón de gente y eso continúa. ¿Sí? Atención en urgencia y emergencia y la vacunación en niños. Bueno, ya muchísimas gracias. Muchas gracias, quedaremos a la guardia de los médicos.
Así de esta manera la conferencia de prensa que brindó a la comunidad el intendente municipal Carlos Martín Guzmán junto al COE local y la directora del Hospital Municipal Juan Domingo Perón, informando entonces, confirmando el primer caso de COVID-19 en La Para. En las localidades del departamento Río Primero se continúan haciendo estudios y por supuesto el llamado, la convocatoria a sumarse, a ser absolutamente responsables y afianzar las medidas sanitarias, sobre todo el cumplimiento de las mismas. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nos trasladamos a la ciudad de Córdoba, ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Hugo Luis Pixi, el infectólogo que a esta hora es importante hablar con él para que nos cuente. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, el placer de poder estar comunicado con mi gente. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor, aquí dispuestos a escucharlo y sobre todo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer ante este panorama. Bueno, desgraciadamente estamos entrando en una etapa que es una etapa muy crítica porque están aumentando notablemente la cantidad de casos, pero en todo el país prácticamente. Debo decirles que aproximadamente el 85% de todo lo que está sucediendo es todo por imprudencia. Bien. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es apelar a su criterio, a su sentido común, para que puedan seguir manteniendo al pueblo prácticamente indemne, porque este caso que hemos tenido es una cosa accidental, que esta jovencita lo ha adquirido en otra localidad. Así es. Por lo tanto, yo creo que hay que ser estrictos en el uso de barbijos, estrictos en los movimientos que uno hace, fundamentalmente observar siempre qué pasa a nuestro alrededor. Bien. La observación es fundamental, especialmente cuando uno está en riesgo de contraer enfermedades. Y fundamentalmente también las conversaciones con la gente, siempre con barbijo, pero pocos minutos. Nunca supere, si usted tiene que charlar con alguien en la calle o en otro lugar, nunca supere 4 o 5 minutos, porque si no, siempre hay un riesgo. Y si tiene que hacer compras, sepa de antemano qué es lo que va a ir a buscar, y sea expeditivo, sea preciso, sea rápido. Busque lo que le hace falta, pague y salga. Y si de pronto usted tiene que hacer trámites, mire, todos los trámites administrativos se pueden posponer, absolutamente todos. Bien. La prioridad hoy es la salud. Y si tenemos un pueblo fantástico que ha estado prácticamente indemne hasta hace pocas horas, tratemos de que siga así, porque ya hay diríamos, una normativa que tenemos que seguirla. Y tenemos ya la advertencia de lo que sucedió con esta joven, que realmente es un tropiezo que tenemos que evitar que suceda nuevamente. Pero yo tengo la sensación de que siempre hemos estado bien, porque recuerdo desde las conferencias nuestras, cuando había casos de dengue en Marul, en Balnearia, prácticamente en todas las localidades aledañas, y nosotros no tuvimos nada. Así es. O sea, siempre hemos dado muestra de que somos distintos en el comportamiento del resto. Por lo tanto, tenemos que seguir así. Yo creo que es fundamental, fundamental. Doctor, fundamental el compromiso social, porque uno no comprende cómo se ha instalado de alguna manera el COVID en nuestra región, porque por un lado en el departamento Río Primero, en Villa Santa Rosa, a partir de allí en Río Primero, parece en La Para, y en el departamento San Justo, en la localidad de Balnearia. Es como que estamos al medio de este panorama, y entonces qué importante el compromiso social, porque no debíamos movernos hacia ningún lado. Algo ha sucedido aquí. Claro, pero además se puede evitar el movimiento, o sea, porque usted puede posponer actividades. Además, es un pueblo tan hermoso de que uno se entretiene, tiene formas de entretenerse, tiene teléfono, tiene televisión. O sea, si uno sigue todas las normativas estas, que han dado muy buen resultado, claro, no nos puede pasar nada. Ahora, si vamos a entrar en el grupo del 85% de los que organizan bailes, reuniones sin ningún tipo de precauciones,
hay un sinnúmero de gente que tiene actitudes rayanas con la locura, o sea, hacer fiestas con trencitos, 110 personas, ninguno con barbijo, o sea, evidentemente eso es como decir, voy a buscarte virus, estoy ansioso de que entres en mi cuerpo, o sea, es una cosa muy rara. Por lo tanto, cuidémonos, seamos respetuosos de nuestro organismo, cuidemos a nuestro pueblo, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestros compañeros de trabajo. No se olviden que el primero que no se cuida contamina a los demás. Además, esto ya va a pasar porque se avisoran en el horizonte soluciones que yo las he vivido cuando estuve en el comité de expertos de la epidemia anterior en Buenos Aires, y nos había pedido Presidencia de hacer una vacuna y fuimos a Entre Ríos a un establecimiento muy interesante de Concepción del Uruguay. Y cuando entramos, hicimos todos los convenios, en 10 días vinieron 5 vacunas al país. O sea que estamos cerca de que entren las vacunas. Por lo tanto, seamos cuidadosos que vamos a sortear esta desagradable situación. Sí, antes de consultarles sobre las vacunas, claro, yo me refería a esto de que estando en zonas blancas, por supuesto que nos podíamos desplazar de departamento dentro de las localidades del mismo departamento. Es por eso que, bueno, ¿cómo llega al departamento Río Primero? Doctor, háblenos sobre las vacunas. Rusia tiene novedades sobre este aspecto. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, la vacuna rusa está hecha por un instituto serio, que es un instituto moscovita, que está en la capital, que se llama Gamaleya. El instituto Gamaleya tiene la subvención del Ejército Rojo, o sea que tienen que leer ustedes esta parte, este título, es el Ministerio de Defensa del Ejército Rojo, que es la que subvenciona al instituto Gamaleya, por lo tanto acá hay mano militar. Si Rusia de pronto dice que va a tener para octubre la vacuna y que va a vacunar a toda su población, es una realidad. Y se lo dijeron a Putin, y Putin salió en televisión para todo el mundo advirtiendo sobre esto. Yo acá creo que la vacuna rusa va a entrar tarde para Argentina. A mí me da la sensación, por los contactos que nosotros tenemos y por los adelantos, que la que primero va a entrar es la inglesa. La del Instituto Jenner, la de Oxford, que inclusive está liderada desde el punto de vista comercial por un laboratorio muy serio, que hay delegaciones en todas las provincias, que se llama AstraZeneca. Esa vacuna ya se está produciendo. Hay 5 fábricas en el mundo que la están haciendo. Día y noche trabajan esas fábricas. Una está en la India, otra está en Noruega, otra está en Suiza, otra está en Inglaterra, lógicamente, que es quien dirige todo, y la semana pasada se adhirió una de Corea del Sur. Yo pienso, creo, y estoy casi muy ilusionado con esto, que va a ser la primera que va a entrar. Ellos dicen que para septiembre hay 500 millones de dosis, y que para fin de año va a haber 2.000 millones de dosis. A mí me da la sensación que nosotros vamos a poder estar en el grupo de fin de año, porque los de septiembre van a ser para personal médico y que van a ser exclusivamente para personal de riesgo. Y es muy probable que lo utilicen para los grupos que han estado trabajando. Por lo tanto, sabiendo de que esto ya está cerca, que la solución está cerca, lo único que nos queda es ser responsables. Y es un poquito más, porque si usted analiza es un poco más. Y acá quisiera, Gaby, comentarte algo que es muy interesante. En general, de todos los voluntarios que hemos tenido de la universidad dando vueltas por toda Córdoba, en general el comercio es muy responsable. O sea, hay, por ejemplo, limpieza de calzado a la entrada, alcohol en gel, atienden de a uno. O sea que por el lado del comercio yo creo que hay responsabilidad. El problema acá está en los que arman fiesta, en los que salen, en los que se juntan y no usan barbijo, que hay muchos todavía. Y estando con el vicegobernador, que me citó para algunas cosas respecto a esta epidemia, por orden del gobernador, me dice el vicegobernador de que han colocado infinidad de multas y que han incautado gran cantidad de autos, pero parecería ser de que son todos hijos del rigor, porque todavía aún hoy hay gente que no cumple. Y esos son los peligrosos. Esos son los que nos ponen en riesgo a nosotros.
Sí, efectivamente, doctor, uno no puede comprender, porque si ya tiene que haber multas, quiere decir que no estamos cumpliendo, porque a esta altura ya sabemos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Con respecto al comercio, ayer, antes que el COE local diera a conocer las medidas que en un ratito vamos a repasar, ya los comerciantes de La Para estaban avisándole a sus clientes que iban a cerrar sus puertas de modo preventivo. Realmente en La Para se vivió un clima de solidaridad, de empatía y de responsabilidad por parte de la comunidad. Es que somos distintos, Gabriela. La Para es distinta. Es un pueblo muy especial. Doctor, dos cosas. Para ya dejarlo libre, agradeciéndole como siempre su gentileza. Por un lado, ¿cómo ve el panorama para el mes de septiembre, considerando, veremos qué nos depara esto del cambio climático, que las temperaturas empiezan a elevarse, por un lado? Yo creo que si no hay un rotundo cambio de actitud, estamos comprometidos, porque estamos en la fase crítica, está subiendo mucho esto. Y de pronto estamos viendo cosas que no tienen sentido. Mire, yo le voy a comentar algo que inclusive los periodistas me lo hicieron ver. Sí. Monte Maíz, viene un viajante. El viajante sería la persona que más responsabilidad debe tener. Absolutamente. Llega a Monte Maíz, que no había casos, saca un mate y se pone a tomar mates con 3 o 4. Ahora están todos contaminados, los 3 o 4, pero cuidado. Esos 3 o 4 tienen una familia. Seguro. Y esa familia mínimo son 4 o 5 personas más. O sea, así se difumina. Por lo tanto, es importante guardar todas las precauciones de aquí en más. Estamos en una etapa complicada, muy complicada. Por lo tanto, yo creo que ahora tenemos que apelar. Y ustedes, que son emisores de conceptos sanitarios, los periodistas, tienen que estar día y noche llamando a la reflexión. Doctor, muchas gracias, pero antes, para cerrar, ayer veíamos que Sociedad Cultural y Deportiva, cambiando de tema por supuesto, lo ha declarado socio honorario. ¿Cómo has recibido esta información? Gabriela, no te imaginas la emoción que sentí, se me llenaron los ojos de lágrimas. Recordé, me pasó todo lo que hacía mi padre conmigo, me llevaba mi padre, me compraba, en aquella época se compraban todas las cosas por catálogo y venían de Gatti Chávez o de no sé qué lugares. Me había comprado todo el equipo de fútbol para que yo pudiera salir con el equipo grande como la mascota. Era un amor que tenía mi padre por ese club y por la cultural. Y además en el agradecimiento que me hizo Marcelo Jalef. Hay una alusión a un hecho que mi padre se negó a vender en su momento el terreno porque él pensaba con sentido futurista de que eso iba a ser muy útil para el pueblo en el futuro. Mire usted. Bueno, te puedo asegurar que recién me pude recuperar cuando estuve con la gente que quiero y demás que de pronto interpretaron las cosas, pero... Seguro. Realmente fue una emoción extraordinaria, que no lo voy a dejar de agradecer nunca, y cuando pasen todas estas cosas voy a ir personalmente un día de que haya reunión de comisión directiva a darles un abrazo a todos, porque lo que me han hecho vivir para mí es inolvidable. Doctor, así es. Bueno, el terreno que usted dice es donde hoy justamente se enaltece el edificio del Club Sociedad Cultural y Deportiva. Doctor Hugo Luis Pixi, como siempre ha sido usted muy amable, le agradecemos que nos haya incluido en su agenda tan colmada de actividades por estos días. Muchas gracias, muy amable. Pero Gabriela, yo soy uno de ustedes y les quiero mandar un saludo cariñoso a todos realmente, pero con mucho cariño. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. El doctor Hugo Luis Pixi hablando sobre la importancia de la responsabilidad más que nunca para prevenir el COVID-19. Las multas que sean anécdotas, porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ponte guapa. Ponte guapa. Lo clásico, innovador y audaz. ¿Lo encontraste? Ponte guapa. Ponte guapa. Recibimos todas las tarjetas. Ponte guapa. Accesorios supercancheros, lencería. Visítanos
Estamos en Rivadavia 1001. Ponte guapa por fin. La Para. Trabajar por su bienestar es nuestro compromiso. Mediante el aporte de su cuota social, la Mutual de Sociedad Cultural brinda una amplia cobertura a sus necesidades a través de los distintos servicios en salud, subsidios, seguro de sangre, ayudas económicas, ahorros, telefonía, rapipago, proveeduría, turismo, recreación, entre otros. Junto a nuestros asociados, partícipes fundamentales de la familia mutualista, recorremos un camino de logros y metas para llegar a un presente consolidado y un futuro promisorio, proyectándonos hacia los distintos puntos de la región, creando puentes imaginarios que unen a personas, esperanzas y proyectos. Somos la gran mutual de todos y seguimos creciendo, con la convicción de que siempre unidos podemos más. Podemos más. Amigos, Mutual Intercooperativa para la Salud, 20 años de seriedad y prestigio, otorgando amplia cobertura en los mejores centros médicos de toda la provincia de Córdoba. Amigos, estamos cuando nos necesita. Consulte en su cooperativa Roque Sáenz Peña 795, teléfono 491 080. Day turns into night. The things that we can't say, the things we try to hide. Like everyone else, we can't choose the way we die. Oh, but we can choose the way we live tonight. Bienvenidos a la información. Iniciamos esta edición de Info 4 TV con lo que fue la conferencia de prensa del intendente municipal Carlos Martín Guzmán junto al COE local, confirmando el primer caso de COVID-19 en La Para. Posterior a la misma, el COE local con el equipo de trabajo del intendente municipal se reunieron para elaborar las medidas que luego se dieron a conocer. Al cierre de esta edición de este jueves 6 de agosto, vamos a conocer cuáles son las medidas que están vigentes hasta el próximo lunes 11 inclusive. Vamos rápidamente entonces a conocer las medidas que los parenses debemos acatar por estas horas. En este caso tiene que ver con los rubros habilitados hasta el día 11 de agosto, perdón, hasta el día 10 de agosto inclusive. Allí están todos los rubros, los habilitados, que son los esenciales, ¿sí? Los rubros que son considerados esenciales. Allí ustedes pueden ver la lista. Entonces, farmacia, supermercado, kiosco, maxi kiosco, carnicería, verdulería, panadería, venta de insumos de limpieza y desinfección, ferretería, industrias y pymes, venta de insumos para el agro y gomerías. El horario de cierre es a las 20 horas. Roticería, restaurante, comedores y heladerías solo con delivery. La toma de pedidos es hasta la hora 22 y la entrega hasta las 23 horas. Y acá hay que repasar dos cosas. En cuanto a los delivery, es la aplicación de los protocolos para recibir, en este caso, el pedido
y también para entregarlo. Es importante tener en cuenta esto. El otro comunicado son las actividades restringidas, allí lo están viendo ustedes, durante este tiempo, hasta el 10 de agosto inclusive. Reuniones familiares y sociales, cultos y actividades religiosas, todo tipo de deporte protocolizado, caminata y ciclismo, actividades recreativas, obras públicas y privadas, bancos, cooperativas y mutuales, comercios no esenciales. Seamos responsables en el cumplimiento de las normas, evite multas o clausura de establecimientos. Esto es importante destacar también. En la conferencia de prensa le consultamos al intendente Guzmán si adhería a la ley que sanciona el no cumplimiento de estas multas, de estas normas. Y allí está que ya efectivamente se cobra multas a quien no cumpla las normativas vigentes. El cementerio municipal, días y horarios de visita, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 14 a 17 horas, nada más. Respetar las medidas de higiene y seguridad, el uso del barbijo tapaboca es obligatorio. A ver, es obligatorio usar el barbijo o el tapabocas. Por allí me comentaban que aún vecinos de nuestra comunidad no lo estaban utilizando. Esto es importante tener en cuenta. Es obligatorio. Ahora hay una ley que también está adherida a la Municipalidad de La Para, que el no cumplimiento de estas normas que estamos comentando lo hace, por supuesto, que deban recibir su sanción. Como hablábamos recién con el doctor Hugo Pixi, ya sabemos qué podemos hacer, ya sabemos lo que no debemos hacer. Una cosa es que tengamos el virus a partir de un incidente, de un accidente como el que él mencionó recién. Otra es que nosotros salgamos a buscarlo sin cumplir las medidas sanitarias vigentes, sin cumplir las normativas que estamos dando a conocer. Algo importante también para tener en cuenta es la recolección de los residuos sólidos urbanos, es decir, la recolección domiciliaria. Tengan en cuenta que debido a los protocolos de higiene y seguridad que deben llevarse a cabo frente al COVID-19, por esta semana no habrá servicio de recolección de residuos domiciliario, es decir, del sábado 4 al sábado 8 de agosto. Pedimos a la población no sacar la basura, no saque los residuos húmedos o mixtos o reciclables, tampoco saque ramas, hojas y chatarra. Por favor, mantener en los patios hasta nuevo aviso. Es el comunicado de la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de La Para. Bien, estas son las medidas entonces que anunció el intendente municipal Carlos Martín Guzmán, que dio a conocer posterior a la conferencia de prensa, y junto al COE local ya está determinado entonces. En nuestra fanpage de Canal 4 Cooperativo tienen toda la información de cómo están funcionando el resto de las instituciones. En el caso de la cooperativa no hay atención al público, tampoco en las entidades mutuales. Solo se mantienen activas las guardias en el caso de la cooperativa para alguna emergencia que pudiesen tener los señores asociados, pero no hay atención en las oficinas administrativas. Esto está en base y en cumplimiento al decreto municipal, de donde emergen todas las medidas que recién les hemos comentado. ¿Qué pasa en el departamento Río Primero? El Comicrisa es el ente que está nucleando las localidades y que de esta manera también se está trabajando en forma conjunta. El legislador departamental, Juan José Blangino, ha dado a conocer, por ejemplo, esta información que es el panorama a nivel departamental. El Comicrisa es el Comité de Crisis Sanitaria y Social del Departamento Río Primero. Hasta el día 5 de agosto, por favor, a tener en cuenta esta fecha, hasta el 5 de agosto, el total de casos confirmados de COVID-19 en el Departamento Río Primero son 30. En Villa Santa Rosa, hasta el 5 de agosto, hay 24 casos positivos. En Río Primero, hasta el 5 de agosto, hay 5 casos
confirmados. Y en La Para, hasta el 5 de agosto, hay un solo caso confirmado. Esto es, en el departamento Río Primero, al 5 de agosto, disculpen la redundancia, pero es importante dejarlo en claro, tenemos 30 casos confirmados de COVID-19 y aquí no está contabilizado el caso recuperado de la ciudad de Montecristo, ¿sí? Este es el informe que brinda el Comicrisa. Esta es la situación epidemiológica en Villa Santa Rosa de Río Primero al 5 de agosto. ¿Sí? Es importante tener en cuenta las fechas, mirar bien los comunicados por parte de los COE de cada localidad. Casos positivos en Villa Santa Rosa son 24 a este 5 de agosto. Casos negativos 251 y nuevos casos en estudio 113. Esta es la situación en la ciudad cabecera a nuestro departamento Río Primero, así que es importante más que nunca el cumplimiento de las medidas sanitarias, las medidas dispuestas en cada una de las localidades que lo integran. Recordemos que hay control en los accesos a las localidades, por lo tanto no se puede ingresar ni salir, excepto que tengan los permisos de circulación que avalen ese desplazamiento porque su actividad sea considerada esencial. No nos olvidemos de los permisos que hay que tener para poder circular. Y como decía recién el doctor Hugo Pixi, nosotros dentro de esta comunidad planificar las compras, salir rápidamente a hacer lo que necesitamos y volver inmediatamente al hogar, siempre teniendo en cuenta el uso del alcohol en gel, el uso del barbijo tapabocas, que es de carácter obligatorio, además de qué hacemos con las prendas al ingresar al hogar, ¿sí? Sobre todo cuando hemos estado muy expuestos. No es para alarmarse, pero sí para cuidarse. Y es de destacar también lo que le comentaba hace instantes al doctor Hugo Luis Pixi con respecto a la actitud que hemos tenido los parenses al conocerse este primer caso de COVID-19. Más allá que la paciente lo dio a conocer en las redes sociales, llamando también a la solidaridad y agradeciendo a quienes habían manifestado estas muestras hacia ella y su familia, es importante el hecho de haber percibido en el aire, en la comunidad, la solidaridad. Los comerciantes que no lo están pasando bien porque obviamente sus ventas han caído desde marzo a esta parte por una cuestión lógica de la pandemia, tuvieron la actitud ya de empezar a ver, ¿cómo puedo hacer para que nos empecemos a cuidar? Muchos de ellos empezaron a informarles a sus clientes que iban a cerrar sus puertas aún antes de que los comunicados fueran oficiales. Esto habla del compromiso social que debemos tener y es muy importante destacarlo entonces y sobre todo la empatía. Una cosa es contraerlo de manera accidental el virus, otra es salir a buscarlo por no cumplir las medidas sanitarias que ya sabemos que están vigentes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos entonces con lo que tiene que ver las tormentas de sal. Una nota muy vista la semana pasada, el público se renueva y tuvimos el gran placer de entrevistar al doctor Bucher, Enrique Bucher, un gran conocedor de nuestro ecosistema natural, de nuestra mar chiquita, dialogó con nosotros y nos habló sobre las tormentas de sal. Lo vamos a emitir nuevamente para todos ustedes. Y los 47 años, nada más y nada menos que del grupo Los de Alberdi. Lo festejaron por streaming, en el Teatro Real, nada más y nada menos. Pero antes de su presentación, dialogamos con uno de sus integrantes. Ya volvemos. ¿Tenés un proyecto? Te ayudamos a concretarlo. En Mutuares Deportivo Belgrano te ofrecemos 250.000 pesos en 36 cuotas fijas y en pesos. Llégate a Córdoba, esquina Rivadavia La Para. Un préstamo con los mejores beneficios para vos. Play Music.
Tu música. Tu música. Amigos, Mutual Intercooperativa para la Salud, 20 años de seriedad y prestigio, otorgando amplia cobertura en los mejores centros médicos de toda la provincia de Córdoba. Amigos, estamos cuando nos necesita. Consulte en su cooperativa, Roque Sáenz Peña, 795, teléfono 491-080. Seguimos en Info 4 TV con más información y en la edición anterior te contamos esta entrevista que le realizamos al doctor Enrique Bucher, quien es un gran conocedor de la Mar Chiquita, de este lago salino, el quinto que tenemos en el mundo, futuro parque nacional con una biodiversidad increíble. Te contamos qué nos decía sobre las tormentas de sal. Bueno, agradecidos que atienda a Canal 4 Cooperativo La Para, a nuestro programa Info 4 TV. Y la pregunta es esta: ¿cómo es que se producen estas tormentas de sal, si es que le vale el término, don Enrique? Sí que le vale el tema. Tiene el video pausado. Revíselo mientras va charlando. Sí, el punto es que en el mundo ha habido dos eventos de la importancia de Mar Chiquita. Uno es en el mar de Aral, en Asia, donde en los años 30, 40, 60, el mar de Aral, que era enorme, fue desecado por un error en el sistema por cosas mal hechas con irrigación que lo dejó sin agua, y ahí se generaron tormentas de sal iguales, un poco mayor tal vez a la Mar Chiquita. Pero la NASA hace unos 5 años hace unos 10 años, con las tormentas de sal, lo publicó como el evento más importante en el mundo de lo que había pasado ese año. Eso es para darle una idea de la dimensión que tiene esto. Entonces, empezando por ahí, el tema de las nubes de sal se origina cuando a finales de la década del 70 comienza, o de los 60, comienza a crecer el nivel de Mar Chiquita. Cuando Mar Chiquita crece, se expande y llega al doble del tamaño que tiene hoy en día. Bien, lo escuchamos. Sí, mejor que me escuche si es que no tiene imagen, porque si no va a ser más. Sí, nos sale que el video está pausado. Yo no sé si allí quiere usted revisar para que lo podamos ver y escuchar los conceptos tan interesantes que usted tiene para compartirnos. Está bien, pero de última, la imagen no va a ayudar al concepto. El punto es que si vamos a perder tiempo tratando de organizar esto, yo preferiría el hilo como continuemos. Después resolvemos. Bueno, entonces, la historia de las nubes de sal tiene que ver con un tema que todos nos interesa, es el cambio climático. Exacto. No es la deforestación, para nada que ver con eso, es el cambio climático. ¿Por qué? A los fines de la década del 60 empieza a subir Mar Chiquita y sube en 15 años 11 metros. Eso no había pasado nunca en la historia de Mar Chiquita desde que se originó. Es una laguna relativamente jovencita, tiene 50.000 años nomás.
Eso hizo que la laguna se expandiera al doble de la superficie que tenía antes. Invadiera por el lado norte toda el área boscosa que era la llamada bañada de los ríos, del río Dulce, una región muy interesante que no mucha gente del sur de la laguna conoce, pero vale la pena conocerla de paso. Invadió toda esa área y la laguna quedó con el doble del tamaño. Después vinieron periodos más secos y la laguna se retiró un poco, ¿no? A 3/4 del máximo, y dejó una enorme playa cubierta de sal, que es realmente enorme, tiene como 15 kilómetros de ancho por todo el ancho de la laguna. En esa región se generan procesos químicos que hace que pase lo siguiente. La laguna tiene la composición química igual a la del mar, excepto que tiene un montón de azufre. Bien. Mucho más azufre. El azufre hace sales, como el sulfato de sodio, que es la sal de Glauber, que antiguamente se vendía en la farmacia como laxante. Esa sal, dependiendo de la humedad y de la temperatura, se sube a la superficie de esa playa con evaporación y queda en forma de cristales muy chiquititos, que son los que pueden levantar el viento. Eso solo se da cuando la temperatura es baja. Por eso todas las nubes de sal de mar chiquita se dan en junio, julio, agosto, no en el resto del año. Y se dan dependiendo de nuevo de temperatura, de que el área de mar chiquita de la parte de la llanura salada se aumenta porque ahora está bajando el nivel de la laguna. O sea, debajo de un nivel de 68 metros sobre el nivel del mar, y en invierno comienza el peligro de las nubes de sal. Estos últimos años no hubo, anteriormente hubo unas muy grandes, y todo estuvo vinculado a qué nivel tenía la laguna y en qué medida cubría esa enorme salina del norte. Después, lo demás, podemos agregar que hemos estudiado cuántas toneladas de sal vuelan y hasta dónde llegan. Bueno, la sal generada en Mar Chiquita ha llegado hasta casi Bolivia, cuando hay viento sur, y ha llegado a la provincia de Buenos Aires cuando hay viento norte. Esta última que ustedes tuvieron hace pocos días, sí, la nube llegó a más o menos Marcos Juárez, por lo menos, o sea, más de 150 kilómetros. Por eso le quería, lamento el problema técnico, pero después le puedo enviar una foto satelitaria para que lo puedan ver mejor. Entonces, en resumen, y la otra cuestión es que hemos medido la cantidad de sal, entonces no hay que preocuparse porque es muy pequeña, porque queda muy diluida con la enorme superficie. Bien. No va a afectar los cultivos. En las áreas cercanas a la laguna, a veces puede dar algún pequeño problema respiratorio, pero sin mucha importancia. Justamente, perdón, profesor, justamente a eso iba mi consulta, si esto genera problemas de contaminación, el hecho de este desplazamiento que usted ha comentado en distancias, genera complicaciones para los cultivos, para la salud de las poblaciones. Bueno, hemos podido estimar todo eso gracias a técnicas satelitarias complicadas, pero lo hemos hecho y eso está publicado. Lamentablemente está en una revista en inglés, pero vamos a hacer una traducción para que se pueda usar en las escuelas, digamos. Seguro. Pero la cantidad de sal que se deposita sobre los cultivos no llega a 2 kilos por hectárea, o sea, desde el punto de vista de los cultivos es insignificante. Bien. Desde el punto de vista de la salud, en Argentina no se han tenido casos de nada, por lo menos nosotros hemos investigado en los periodos que había sal, hemos consultado a todo el servicio médico de los alrededores de Chiquita, nunca hubo casos. En el mar de Aral puede haber habido algunas cuestiones de
temporarias de como irritación pulmonar, pero muy leves. El mayor riesgo tal vez es el daño a los equipos mecánicos, a todo lo que sea metal expuesto. En otros periodos hubo hasta problemas con las redes de electricidad, porque en las cables de tendido de electricidad en el que se usaban postes de madera, los postes de madera se quedaban cubiertos de esa pequeña cantidad de sal, pero cuando había un día húmedo era conductor y hacía cortocircuito. Muy interesante, esto me lo dijo la gente de PEC de la zona, pero eran fenómenos aislados. Y lo que es maquinaria agrícola, por ejemplo, que está expuesta en el campo, puede oxidarse un poco más, pero no pasa de eso. El de la salud, no. De la agricultura, no. Bien, ¿y cómo confluye esto también, esta sal, este nuevo elemento, si se puede decir, desde el 2005 que lo conocemos, dentro de lo que es el ecosistema y la biodiversidad de Mar Chiquita? Es decir, ¿de qué manera puede llegar a afectar a la vida que hay en ella? En nada. Bien. Déjenme contarle una breve historia. Por los años 20, en los años 20, hay de algunos, los primeros investigadores que llegaron a la laguna, uno de ellos comenta que en invierno las playas de Mar Chiquita, de Miramar sobre todo, quedaban cubiertas de sal blanca. Y que la gente distinguía muy bien que la sal blanca de invierno no era para la cocina, y para cocinar había que usarla de verano. ¿Por qué? Porque en invierno, lo que yo le estoy explicando, cuando había temperaturas todavía más bajas, ese fenómeno de la sal cristalizando, que se da allá en las playas, también se daba en las playas de Mar Chiquita. Y era un hecho totalmente normal. Y por ejemplo, en la laguna de Pecuén, que es una laguna muy parecida a Mar Chiquita en muchas cosas, incluso tiene un pueblo que se ha inundado al lado, que es un lugar turístico importante, también en invierno se producen cristales todavía más grandes de sal, porque la temperatura es más baja, que en muchos años fue explotada como un recurso mineral de la zona. Pero es un componente normal. Mar Chiquita es nada más con agua de mar con mucho sulfato, con mucho azufre, que ese componente. No le pasa nada a la biodiversidad ni nada por el estilo. Profesor, realmente es una clase magistral la que nos está dando en cuanto a lo que ocurre con las tormentas de sal en Mar Chiquita. Ahora, como un gran estudiador de este ecosistema, como un gran científico en esta temática, ¿hay algo de Mar Chiquita que a usted le preocupe en cuanto a su biodiversidad? Sí. En el libro que hemos publicado, que creo que usted lo tiene de la Academia de Ciencias, hay un capítulo entero dedicado a eso, pero vamos a resumir. El primer gran riesgo de Mar Chiquita no es inundarse, sino quedarse sin agua. ¿Por qué? Porque cada vez más el agua del río Dulce está siendo extraída por Santiago del Estero para proyectos de irrigación. Es natural que se pueda decir que también hay derecho de la provincia para aumentar, de Santiago, para aumentar su área cultivada, pero no existe un buen tratado entre ambas provincias que aseguren que Mar Chiquita va a tener agua suficiente, sobre todo en los años secos, cuando ha habido casos en que Santiago del Estero retuvo casi toda el agua que llegaba a Mar Chiquita. Les doy un ejemplo. En los años 70, entre el 72 y el 74, se construyó la presa de Río Hondo en Santiago del Estero. Cuando esa presa se fue a llenar, directamente no entró una sola gota de agua a Mar Chiquita. Y en esos momentos, el agua mirada de Miramar, la costa, estaba 1 kilómetro adentro.
entre la costa y donde había agua había 1 kilómetro de barro. Quiero decirles, ese es el punto que si tengo que decirle es la preocupación número 1, es que Córdoba no ha sabido defender sus derechos, digamos así, sobre Mar Chiquita, la manera hay un convenio pero muy débil y que no se cumple. Ese para mí es el problema número 1. Bien, y con respecto a que Mar Chiquita ya está en esto de la gestión de futuro parque nacional, en esta designación, ¿qué opinión le merece? ¿En qué le beneficia y tal vez en qué no a nuestra región? El hecho de que los mejores, déjeme comenzar desde la base. Por favor. Parques Nacionales es la única organización gubernamental seria, totalmente seria en Argentina. Las áreas que son protegidas por las provincias en general son mucho más débilmente manejadas, menos organizadas y menos eficientes. Si se puede combinar que parques nacionales con las provincias, si se quiere, pero con la visión, la estructura y la disciplina de manejo que tiene parques nacionales, sería un enorme avance. Bien, me quedó, profesor, su frase: Córdoba no ha sabido defender los derechos o exigir los derechos sobre Mar Chiquita. Córdoba somos todos los sujetos sociales que integramos la misma en sus diversos roles. El Estado, la sociedad civil, cada ciudadano en sí. ¿Cómo podría de alguna manera explicarnos el rol que cada uno debiéramos haber tenido en esta instancia y cuál es el que nos compete a continuación o de ahora en adelante a los fines de preservar este patrimonio que tenemos? Mire, para empezar, porque seamos prácticos y a veces lo que hay que evitar son conflictos de tipo principista, seamos mucho más con los pies en la tierra. Una vez que yo he volado 30 años contando la población de flamencos de Mar Chiquita todos los años. Volvía en el avión y aterrizamos en Córdoba y salíamos, había un enorme cartel de la Agencia de Turismo de Córdoba que decía Córdoba, menos el mar, todo. Y yo me fui a la Dirección de Turismo a protestar. ¿Por qué menos el mar si Mar Chiquita era parte de Córdoba? Con lo que quiero decirle, por mucho tiempo Mar Chiquita no fue percibida como parte de Córdoba, por lo menos de Córdoba capital. Mar Chiquita fue más un área de la provincia de Santa Fe, en cuanto a la cultura, al tipo de relación con los medios locales. No eran las sierras de Córdoba, mucha gente no conocía Mar Chiquita. Eso ha cambiado en los últimos años para bien, pero digamos un poco refleja la historia. Déjeme contarle ahora otra historia. Cuando se hizo el dique de Río Hondo, había un ingeniero hidrólogo en Córdoba, en la dirección en esa época de hidráulica, un excelente profesional, que hay artículos que publicó en el diario. Santiago del Estero planificó y obtuvo los recursos del BID sin nunca decirle una sola para hacer el dique de Río Hondo, sin nunca decirle nada oficialmente a Córdoba. Cuando el ingeniero Brasiolo empezó a hacer los cálculos de el agua que iban a retener y lo que iba a llegar a Córdoba, que iba a ser muy poco, protestó. Santiago del Estero lo ignoró, entonces él se fue al BID, en la base del Banco Interamericano de Desarrollo, a protestar. Y fue el Banco Interamericano de Desarrollo que le exigió a Santiago del Estero que hiciera algún acuerdo con Córdoba. Lamentablemente, como lo dice esta persona, que quiero insistir que es uno de los héroes de Mar Chiquita, entonces se hizo un acuerdo a último momento, fue lo mejor que él pudo lograr, pero
es muy débil, está muy mal definido cuánto es lo que tiene que dar a Córdoba o no. Y ese acuerdo sigue sin ser mejorado. Ahora déjeme dar otro capítulo en la historia. En teoría, el manejo, usted me dice si hay tiempo o no. Sí, por favor. En teoría, el río Dulce, que es la clave para Mar Chiquita, el río Dulce trae más o menos el 80% del agua de Mar Chiquita. Los ríos primero y segundo son muy, muy inferiores en ese sentido de aporte. Ese acuerdo que se logró no define bien qué es lo que le toca a cada uno, porque habla de porcentajes y demás. Pero el organismo en el cual tanto Córdoba como Santiago del Estero deben usar como plataforma de discusión son los comités de cuenca, que es una palabra que no se conoce lo suficiente en Córdoba y en Mar Chiquita. Pero primera cosa, el comité de cuenca es un comité que participa en cada provincia y la nación, y se refiere a todos los ríos que son interprovinciales. Ese comité de cuenca es el que debe ser encargado de establecer toda la legislación, toda la regulación y todos los acuerdos. A pesar de esto, el comité de cuenca ha sido básicamente siempre una institución entre las organizaciones, los departamentos de hidrología de las provincias. Pero en teoría, el comité de cuenca debe ser un lugar donde participa toda la ciudadanía y todas las comunidades locales y todos los intereses locales para tratar de compatibilizar el uso del recurso que es común sin perjudicar a nadie y sin favorecer a nadie. Exacto. Pero eso debe ir, la opinión pública, la comunidad de Mar Chiquita debe de alguna manera conseguir que sus representantes, diputados, etcétera, hagan la suficiente presión para que Córdoba se haga cargo de un comité de cuenca que sea mucho más eficiente y mucho más vinculado a la localidad. Le cuento además que el programa PROMAR, que es el que yo manejo desde la Estación Biológica de Mar Chiquita, llamó una vez a la Defensoría del Pueblo y se hizo una reunión, ahora unos 8 años más o menos, en Miramar, a las cuales invitaron a los delegados de defensores del pueblo de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, donde se discutió el tema y hubo totalmente de acuerdo que el comité de cuenca debería tener una representación social que no la tiene. Si me pregunta dónde está el nudo gordiano, yo le digo, la región de Mar Chiquita, las comunidades de Mar Chiquita deben lograr que el comité de cuencas defienda adecuadamente los derechos de Mar Chiquita. Bien, realmente es apasionante escuchar cada uno de sus conceptos y el hecho de cómo comenzamos, ¿no? Indagando sobre las tormentas de sal, sus orígenes, las causas y los efectos de las mismas. ¿Cuál es su mensaje ahora para ir finalizando para la comunidad de... Decimos Mar Chiquita porque también tenemos esta cuestión de conceptos Barrancenusa, ¿no? En lo que es el concepto de región, con todo lo que involucra este concepto de región. Digo, teniendo este gran patrimonio, este riquísimo humedal que tenemos aquí, ¿cuál es su mensaje para quienes somos parte de este lugar y que de alguna manera todavía no lo conocemos o no hemos profundizado en la importancia que el mismo tiene, no solamente a nivel local, sino también como el mismo está observado a nivel mundial? ¿Cuál es nuestro rol de ahora en adelante para poder disfrutar de este patrimonio, considerando estas cuestiones cíclicas que usted muy bien mencionó y que podemos volver a lo que es la historia de Mar Chiquita? Bueno, vamos por lo positivo. Hay que felicitar a las comunidades locales por todo lo que se ha avanzado en los últimos 20 años. Hay muchos esfuerzos muy valiosos, hay una noción de patrimonio personal y social bastante interesante.
Yo diría que lo que se perfila ahora son algunas cosas que parecen laterales, pero no lo son. El sistema de educación formal de las escuelas de la región de Mar Chiquita no ha incorporado formalmente el concepto de Mar Chiquita. Nosotros hicimos el libro que usted conoce. Uno de sus objetivos era que los maestros y profesores secundarios que hablaban, daban ejemplos de biodiversidad y de etcétera, y le digo eso hasta los años 80, los ejemplos que daban eran del África, no sobre Mar Chiquita. Todavía hoy nosotros hemos tratado de lograr que del libro se haga un manual para el maestro, donde tenemos bastante avanzado en eso, en el cual cualquier profesor y cualquier maestro tiene un manual de cómo proceder a hablar de biodiversidad, a hablar de una serie de temas y llevarlos a los chicos a meter los pies en el agua y conocerla. Bueno, ahí he descubierto que es muy difícil avanzar. En primer lugar, ¿por qué? Porque se le paga poco a los profesores. Entonces los profesores dan clase en no sé cuántos colegios y muchas veces no los conseguíamos y ellos tenían muy buena intención, tiempo para poner en marcha el desarrollo de este manual del profesor, porque salían de una hora de clase y salían en auto a otro pueblo para dar otra hora de clase. En Argentina el sistema de educación se habla sobre grandes teorías pedagógicas, pero me parece que los profesores secundarios están muy mal pagados y no tienen tiempo. En otros lugares del mundo el profesor pertenece a un solo colegio y en los momentos que no da clase prepara material. Aquí es un loquero de ir a un lugar para otro y es muy difícil avanzar si ese tema, olvidémonos de las grandes teorías pedagógicas, hace falta más gente bien pagada y con tiempo. Profesor Enrique Bucher, le agradecemos este tiempo que nos ha regalado, sobre todo su gentileza en atender a Canal 4 Cooperativo La Para, a Info 4 TV, y por supuesto agradecidos de estos conceptos sobre la biodiversidad de Mar Chiquita que son tan importantes para amarla desde el conocimiento, absolutamente, y sobre todo desde el compromiso y este sentido de pertenencia que debemos tener cada uno de los que tenemos la suerte, la bendición, o como quien quiera llamarlo, de estar aquí. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad y estoy siempre a sus órdenes. Intenso programa de esta edición de este jueves 6 de agosto. Recuerden ustedes que toda la información de lo que acontece en las localidades está en nuestra fanpage Canal 4 Cooperativo La Para. También avanzan los estudios en la vecina localidad de Balnearia correspondiente al departamento San Justo. Vamos rápidamente ya al cierre de esta edición. Los vamos a dejar con lo que fue la entrevista que le realizamos a los de Alberdi. Este grupo folclórico cordobés cumplió 47 años con la música. Antes de su presentación en el Teatro Real, dialogó con Info 4 TV para contarles sobre cómo iba a ser esta gran puesta en escena, este gran espectáculo celebrando 47 años con la música, además con importantes invitados. Les proponemos conocer qué decía Lucho Malagueño en Info 4 TV en esta entrevista en la previa y luego en la próxima edición les vamos a compartir lo que fue el gran espectáculo, por supuesto, en el Teatro Real el pasado viernes. Intensa jornada, les decía, con materia informativa, lo queríamos compartir con ustedes y con estas imágenes nos despedimos agradeciéndoles la atención y que nos sigan por las redes sociales. Recuerden ustedes a cumplir las normativas vigentes en épocas de barbijo. Las miradas cuentan más que nunca, a estar unidos en la responsabilidad y el compromiso social, a ser absolutamente solidarios y empáticos. Esta es la invitación entonces para cuidarnos entre todos. Buen fin de semana y nos encontramos el próximo jueves, como siempre, con más noticias. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto que para nosotros, que nos
me hayan tenido en cuenta para tenerlo en ese prestigioso canal, Canal 4, Canal Cooperativo de Río Cuarto, donde nosotros tenemos muchísimos amigos. La Para. Sí, estamos en La Para, en una región del Cenusa, Lucho, que le va a encantar conocer. Usted no se imagina lo hermosa que es esta región, así que lo invitamos para cuando todo esto pase a que nos visite. Pero qué hermoso cumpleaños que están preparando para celebrar nada más y nada menos que la historia de un grupo que tiene que ver mucho con nuestra querida Córdoba. ¿Cómo vienen esos preparativos? Bueno, nosotros esto, bueno, felices y contentos en este día, que es nuestro cumpleaños. Ya lo venimos preparando desde hace un mes, y recibiendo saludos de todos los colegas, de toda la gente de otro género musical como el cuarteto, gente del ámbito deportivo, gente de connotación, digamos, nacional, como los nocheros, los tequis, hemos recibido saludos, como también de un amigo en común que tenemos en Río Cuarto, que es un amigo mío, que lo voy a nombrar, lo voy a saludar de paso, que es Víctor Montiel, que tenían un grupo que se llamaban los tacuareños, o que se llaman. Bueno, desde los más artistas encumbrados y hasta todos los respetamos y recibimos los saludos así, muy con el corazón abierto para todos ellos. Bien, así que una jornada de muchísimas emociones y que realmente también es de alguna manera hacer un paso por el corazón. Dice que los recuerdos es justamente volver a pasar por el corazón. Y en este caso, ¿cuántos momentos, cuántas historias y cuántas anécdotas? Pensaba en esto de nada más y nada menos en el origen de una de las canciones cuyo protagonista tiene a su padrino musical, que es el Chango Rodríguez, y esta samba de Alberdi, ¿no? Que cuánta historia tiene en su génesis. Sí, en este transcurrir del tiempo de 47 años, como yo siempre digo, han pasado cosas muy hermosas en el grupo y también de las otras, ¿no? Que en todos los ámbitos de la vida de todas las personas ocurren. Por eso siempre yo digo que los hombres pasan y las instituciones quedan. Por lo tanto, el grupo original que llevaba el bastión ese tiempo Lito Soria, el hacedor del conjunto Los de Alberdi, del grupo, ya en estos tiempos ya se ha retirado, y bueno, yo que era el más chico antes de los tres, yo pasé a ser el mayor de los otros dos compañeros nuevos que tengo. Sí, seguramente que han pasado cosas lindas, anécdotas para contar, para decir, bueno, viajes, desvelos, y un montón de cosas que nos pasa a todos los que andamos en esta de la música. Bien, le decía de esta samba de Alberdi, ¿no? Que en su letra es toda una historia, en este caso particular, de su autor, y quien es su padrino musical, Chango Rodríguez, pero a su vez también de alguna manera recrear este paisaje urbano tan especial de nuestra Córdoba, ¿no? ¿Qué sienten ustedes al interpretarla? Sí, Samba de Alberdi es un clásico, un tema que lo canta, no solamente lo cantan acá en nuestro país, sino que ha trascendido a otros límites de países vecinos, ¿no? Es una samba que, por ejemplo, el Chango Rodríguez, hay un punto de nuestra historia, cómo comienza, por qué el nombre Los de Alberdi, nos preguntan a veces, y nosotros respondemos que el nombre de Los de Alberdi nos puso un médico peruano, porque todas las reuniones de los estudiantes se concentraban en la zona del Hospital de Clínicas. Ya no es lo mismo en estos tiempos, pero en ese entonces se hacían las peñas, reuniones y tardeadas en la zona del Hospital de Clínicas. Llega un médico peruano y dice, ¿por qué no se ponen Los de Clínica? Y no nos gustaba mucho a nosotros, y dice, bueno, tengo otro nombre más para ustedes.
¿por qué no se ponen los de Alberdi? Y les voy a decir por qué. Los de Alberdi dice, es un nombre espectacular para ustedes porque el barrio Alberdi es más conocido que Córdoba. Y él decía eso por un motivo de que venían estudiantes de todos, como te decía, de todos lados, de Perú, de Colombia, de Centroamérica, de todos los lugares, de Bolivia. Entonces, por eso decía que Alberdi, el barrio Alberdi, donde se concentraban toda esa gente de otros lados, es más conocido que la ciudad de Córdoba. Y ahí quedó los de Alberdi, quedamos con ese nombre, ¿no? Ahora bien, de este barrio tan conocido de Córdoba, y como usted bien dice, tal vez es una característica que realmente engloba a nuestra querida Docta, ¿qué similitudes tiene con este grupo musical que ya va camino a sus 5 décadas? ¿Qué es lo que los une y los identifica aún más? Bueno, los de Alberdi son identificados primero por su conducta, digamos, ¿no? Por su conducta y el trato con la gente, el buen trato con la gente, con todas las personas, porque yo digo que el ser humano debe ser así, no solamente estando en este ámbito de la música. Las personas nos debemos respeto, así no nos conozcamos, pero una de las características de nuestro grupo es la de vestimenta. Todos nos veían con el chaleco y el pantalón a tono, camisa blanca o de otro distinto colores, camisas de otros colores. Bueno, eso es otra de las características de los de Alberdi en cuanto a eso. Y después, en cuanto a las canciones, los temas, después de que la samba de Alberdi nosotros nos sienten identificados por ese tema, hay otros temas también como Luna Cautiva, como Misarapo, Cajita de Recuerdo, Amigo, y un montón de temas más éxitos. Y por eso nosotros que hemos grabado este último tema, este último CD que se llama El Octavo, es justamente porque es el CD o el disco antes, que venía de vinilo. En el historial de los de Alberdi, que hemos grabado poco, justamente le ponemos El Octavo porque este es el disco número 8, así se llama. Así le dimos un toque más moderno para ganar gente más joven, ¿no? Porque hay que adaptarse sin perder la esencia del sonido de los de Alberdi. Está perfecto eso, Lucho, que usted menciona, el hecho de conservar esa esencia, esa magia de los de Alberdi que los ha caracterizado tantos años y de alguna manera ir conquistando a estos públicos nuevos y tal vez más jóvenes. Hablemos de esta fiesta de cumpleaños que seguramente ha sido muy esperada por ustedes, pero que en este contexto de pandemia los obliga a trasladarse a lo virtual. Pero tienen grandes invitados. ¿Quiénes son? Bueno, nosotros esto, como te decía, lo venimos preparando desde hace un mes, porque hay que hacer siempre muchas cosas, tramitarlo a todo esto. Gracias a Dios nos abrieron las puertas de un recinto importante como es el Teatro Real de la ciudad de Córdoba, tal vez el más importante. Y bueno, vamos a estar ahí festejando y disfrutando de nuestros cumpleaños, con la invitación de artistas destacados del ámbito del cuarteto, como es el Toro Quevedo, que nosotros lo hemos invitado a grabar un tema de Alberdi, la samba, que grabó con nosotros en este último disco. Ale Severio también, los Guaraníes, un conjunto importantísimo, por supuesto, Juan Bautista, el Trovador, los Patricios. Y bueno, esos son los artistas que esta noche nos van a... Hubiésemos querido que estén todos, pero es tan imposible que sea así. Pero bueno, hemos elegido a esa gente que creo que, bueno, todos son importantes, pero son los que, aparte son los que viven en Córdoba, ¿no? Los que viven en el interior y son amigos nuestros que hubiésemos querido que estén. No pueden pasar para... Bueno, como está todo mal ahora con esto, de este mal que nos tiene contra las cuerdas y no tiene fecha de culminación. Eso es lo más preocupante. Pero bueno, mientras tanto, el hecho de llevar alegría a los hogares a través de las redes sociales, esta noche les contamos a todos a partir de las 20 y 30 horas a dónde buscamos este recital magnífico. Sí, eso lo va a poder ver
el canal de YouTube, los de Alberdi, por el Facebook, los de Alberdi, y los de Alberdi, otra página que tenemos nosotros. Y bueno, también por el link del Teatro Real. También se puede entrar para el link del Teatro Real. Lucho, Sí. para ir finalizando, cuéntenos sobre los integrantes de los de Alberdi, ya también agradeciéndole su gentileza y su tiempo, y que nos despidamos con alguna interpretación por su parte. Bueno, yo quiero hacerle llegar por intermedio mío también en el nombre de mis compañeros Jorge González y Miguel Navarro, que son mis nuevos compañeros que hoy me acompañan. Bueno, no sé, acá tengo guitarra en mano, porque, claro. para no perder las costumbres. Seguro. Muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta para una nota en un día tan importante. Y voy a ver si recuerdan esto. Yo creo que sí, ustedes ahí también pueden tararear y cantar. A ver. Los cantores del canal. Vamos. Canto una serenata a orillas del río, se escucha mi voz. Fuera de la ciudad, por la casa, se prende y se apaga la luz del balcón. Rumores de gracia mojaron la casa, se prende y se apaga la luz del balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche rica, con mi serenata, se prende y se apaga la luz del balcón. Si una noche con mi serenata, se prende y se apaga la luz del balcón. Hasta ahí, mamá. Magnífico el aplauso de acá de todos, realmente maravilloso. Lucho, le cuento, si en algún momento necesita coristas, aquí tiene dos intérpretes que han entonado fantásticamente esta canción, Silvia y Sebastián, así que ya tiene tal contacto, por si lo... Bueno, muy bien. Cómo no. Ha sido un gusto y un beso grandote para todo Río Cuarto y zonas de ahí. San Basilio, zonas de Año, Pequeña Maquena, Holber, bueno, tantos lugares que hemos andado por ahí. Muchísimas Hermoso gracias. el sur de nuestra Córdoba, pero nosotros estamos más al noreste, en la laguna más chiquita. Lucho, un abrazo para todos, feliz cumpleaños y bueno, vamos a celebrar seguramente las 5 décadas muy pronto, así que allí estaremos comunicándonos nuevamente. Muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias, Gabriel, y a todos Río Cuarto. Un beso grande. Gracias, gracias, gracias.